La Biblia lanza un grito desde la eternidad, que hoy retumba como un trueno. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pero, ¿qué sucede cuando un pueblo entero decide ignorar ese grito? ¿Qué pasa cuando una nación bendecida decide cambiar la gloria de lo invisible por la seducción de lo terrenal? Existe un rincón en el mundo donde la tierra parece haber sido esculpida por los dedos de Dios en un momento de gozo. Venezuela, la tierra de gracia, una nación tan rica que su abundancia desafía la lógica, tan hermosa que parece un eco lejano del Edén. Hubo un tiempo de risas, de mesas llenas y de una esperanza que iluminaba el continente. Pero bajo esa luz deslumbrante, una tragedia invisible comenzó a gestarse en los lugares celestiales. El error no fue político, fue espiritual. En el punto más alto de nuestra soberbia, dejamos de mirar al cielo, dejamos de buscar al proveedor para adorar la provisión. Y en ese vacío surgió una voz, un hombre que no pidió un voto, sino que exigió un altar, un Mesías de barro que prometió el reino de Dios en la tierra, mientras en secreto tejía una red de sombras que iba mucho más allá de las leyes humanas. Cambiamos el incienso por el culto a la personalidad. Rompimos el primer mandamiento y, al hacerlo, algo se quebró en el mundo espiritual. Pero la oscuridad reclamó un precio mayor. ¿Qué ocurre cuando el poder decide profanar lo sagrado? ¿Qué maldición se desata cuando se abren las tumbas de los antiguos y se invocan pactos que la razón no alcanza a comprender? Hoy, vamos a cruzar el velo de la historia oficial. Vamos a revelar el rito profano que marcó un punto de no retorno, la apertura del sarcófago del Libertador y los pactos ocultos que, según los signos, sellaron el destino de una nación entera. Prepárate, porque esto no es un análisis político, es la crónica de una batalla por el alma de un pueblo. Bienvenidos. La Biblia es clara en su advertencia. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18, 10 a 11. Pero en la medianoche del 16 de julio de 2010, una nación observó con horror lo impensable. Bajo las luces frías de un laboratorio improvisado, se levantó la pesada losa de mármol. No era ciencia, era una profanación. En un acto que muchos interpretaron como un rito de alta magia negra, los restos del Libertador fueron expuestos, manipulados y, según cuentan las crónicas del mundo espiritual, utilizados para sellar un pacto de sangre y poder que encadenaría a la nación. Cuando se invoca a los muertos para gobernar a los vivos, el reino de los cielos se aparta. Santiago 3:16 nos dice, donde hay envidia y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esa noche, algo se fracturó. El suelo que pisamos no solo se agrietó políticamente, se dividió en dos mundos espirituales. La nación fue marcada por dos colores, dos bandos, dos espíritus en guerra. No era una diferencia de ideas, era un espíritu de división que se alimentaba del odio, sembrado desde el mismo momento en que se profanó el descanso de los antiguos. Un bando bajo el hechizo de un hombre, el otro clamando en el desierto por una libertad que parecía escaparse de las manos. ¿Qué sucede cuando los gobernantes consultan al ocultismo en lugar de al Dios de los ejércitos? La respuesta está en la caída del rey Saúl. Al consultar a la divina de Endor, su destino y el de su pueblo quedaron sellados. En Venezuela, los ritos de santería, palería y cultos oscuros penetraron los pasillos del poder. Se dice que la sangre de sacrificios corrió por los mismos lugares donde se debían firmar leyes de justicia. Al abrir esa tumba, se abrió un portal que permitió que el espíritu de la muerte reclamara su tributo. El hambre, la diáspora y la miseria no son solo mala administración, son los frutos de una tierra que fue entregada a dioses extraños. El pueblo de Israel se dividió tras la idolatría de Salomón. Venezuela se dividió tras la idolatría de un caudillo que quiso jugar a ser Dios. Hoy, las calles son el reflejo de esa batalla invisible. Un bando viste de un color buscando un paraíso de barro. El otro
a veces sin saberlo, gime por el retorno a la verdad. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Puede una nación romper un pacto que se hizo en la oscuridad de una tumba? Como si el juicio sobre la tierra no fuera suficiente, tras la muerte del caudillo, la profanación se hizo piedra y cemento. Se construyó un panteón monumental, una estructura que desafía el cielo de Caracas, diseñada no para honrar a los vivos, sino para glorificar a los muertos. Chávez no solo fue enterrado, fue entronizado en un altar de dimensiones faraónicas. La Biblia nos dice en Isaías 65:4 que Dios juzga a aquellos que se quedan en los sepulcros y en lugares ocultos pasan la noche. Al convertir una tumba en un centro de peregrinación, la nación cayó en la trampa de la necrolatría, el culto a la muerte. Hoy, miles de personas visitan ese lugar como si fuera un santuario. Buscan milagros en los restos de un hombre, piden favores a quien ya no puede dar respuesta. Han cambiado la fuente de agua viva por cisternas rotas. Han convertido el descanso de los difuntos en un oráculo político y espiritual. Este lugar no es solo un edificio, es el monumento a la fractura de Venezuela. Mientras unos lloran ante el mármol buscando un Mesías que ya no está, otros ven en esa estructura el símbolo de un pacto que mantiene a la tierra atada al pasado. Jesús fue contundente cuando dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Mateo 23:27. Venezuela construyó el sepulcro más grande, el más hermoso a la vista, pero en su interior, el alma del pueblo quedó atrapada en un ciclo de luto eterno. Aún hoy, el ritual continúa. El incienso de la ideología se mezcla con ritos ocultos que se celebran entre esas paredes. Cada visita, cada ofrenda, cada oración dirigida a ese trono de barro es un hilo más que teje la venda sobre los ojos de una nación que se niega a despertar. Porque cuando un pueblo prefiere adorar a un muerto en su panteón que al Dios vivo en su trono, la tierra misma gime por su liberación. Tras la partida del caudillo, el testigo fue entregado. Pero la historia nos enseña que cuando los cimientos están construidos sobre arena y pactos de oscuridad, el edificio inevitablemente caerá. Llegó el sucesor, y con él, la consumación de una tragedia que ha durado más de 2 décadas. Lo que comenzó como una promesa de paraíso, terminó en el éxodo más grande de la historia del continente. Una nación rica, reducida a la escasez. Un pueblo alegre, sumido en la supervivencia. La Biblia lo advierte en Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Venezuela no solo gime, Venezuela clama. Hoy, el mundo observa cómo los muros se cierran. La justicia de los hombres, representada en las decisiones internacionales de detener a quien hoy ostenta el poder, es solo un reflejo de una ley superior. La Biblia dice que Dios quita reyes y pone reyes, y que nada queda oculto bajo el sol. Pero la verdadera batalla no se ganará solo en los tribunales de la tierra o en las cortes de Estados Unidos, se ganará en el corazón de cada venezolano. Venezuela, has caminado por el valle de sombras, has pasado por un fuego que parecía consumirlo todo, y en medio de las cenizas has visto cómo tus ídolos de barro se desmoronaban. Aquellos que prometieron ser tus salvadores, los que juraron ser tu provisión, terminaron siendo los arquitectos de tus cadenas. Pero hoy, la pregunta que debe sacudir los cimientos de nuestra alma no es ¿cuándo cambiará un sistema?, sino ¿cuándo cambiaremos nosotros nuestro altar? Es el momento de dejar de mendigar milagros a hombres que hoy son polvo y volver la mirada al Dios que sostiene el universo con su mano. Es hora de romper las ligaduras de la idolatría que por décadas han nublado nuestra vista. Debemos entender, de una vez y para siempre, que nuestra dignidad no depende de un carnet, ni nuestra esperanza de una caja de alimento, sino del aliento del Altísimo que aún sopla sobre esta tierra. La Biblia no nos dejó en la oscuridad, nos entregó la llave maestra en 2 Crónicas 7:14.
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Escucha bien, la sanidad de Venezuela no vendrá firmada en un decreto humano, ni nacerá en un despacho político. La verdadera libertad de Venezuela nacerá en el silencio de cada hogar, cuando un pueblo cansado se ponga de rodillas para reconocer que no hay más Mesías que aquel que venció a la muerte. Solo cuando el Rey de Reyes ocupe el lugar que le robamos, la tierra de gracia dejará de ser un nombre del pasado para convertirse en nuestra realidad presente. Venezuela, tu luz no se ha apagado, solo está esperando que reconozcas a su fuente. Gracias por permitirnos compartir esta verdad. Si sientes que este mensaje es el clamor de tu propio espíritu, compártelo. Que esta voz corra como un río de esperanza por cada rincón. Es hora de despertar. Dios bendiga a Venezuela.